Un poema de didáctica religiosa. A veces el orgullo desenfrenado del príncipe de los infiernos parece ceder. Ello sucede especialmente en su ruta al paraíso, donde empujará a los primeros humanos a pecar contra el Todopoderoso. El maligno pretende así hallar en el mundo de los seres humanos una compensación a la pérdida de su poder celeste. Solo le queda acceder Solo le queda accesible el camino de la traición y de la hipocresía, y no posee otro medio de recobrar algo de aquel poder que prometiera a los ángeles arrastrados a su caída. Cuando Satanás se ve ante las puertas del paraíso donde habitan Adán y Eva, la idea de su acción despreciable lo horroriza, pero siente arder en él todo el fuego del infierno y el recuerdo de lo que él fue antes. Reconoce su ingratitud hacia Dios y el orgullo insondable que ha provocado su caída, pero es demasiado orgulloso para dolerse de su falta y arrojarse arrepentido de los pies del Altísimo. En conjunto, el paraíso perdido no llega al nivel de la Divina Comedia. Dante parece haber visto con sus ojos todos los horrores del infierno, pero no ocurre lo mismo con Milton, ya que el lector tiene la impresión demasiado acentuada de estar oyendo declamar a un sabio. Sus prolongadas y sutiles digresiones teológicas son tan monótonas como un poema didáctico. Dios dirige interminables discursos al Mesías y a los ángeles. Al arcángel Rafael dedica un sermón. A Adán y a este, a su vez, le ofrece otro sermón a Eva. Todo ello para persuadir al lector de que los actos de Dios son los únicos justos. El paraíso perdido figura, sin embargo, entre las grandes obras de la literatura universal, más admiradas que leídas. Según los verdaderos entendidos, ocurre con el paraíso perdido como con la Divina Comedia. Son dos poemas que deben leerse a conciencia. Se descubre a cada lectura nueva profundidad y nueva belleza. El lector, dotado de sentimiento estético, debe sentirse arrebatado necesariamente por su lenguaje majestuoso. Se puede hablar de una obra maestra de arquitectura literaria. El paraíso recobrado y Sansón agonizante. Los defectos del paraíso perdido que reconocen los propios admiradores de Milton aparecen aún más evidentes en el paraíso recobrado, continuación del anterior. El poeta describe en él la victoria que obtiene Cristo sobre Satanás, resistiendo sus tentaciones en el desierto. Jesús expía así la falta de los primeros padres seducidos por la serpiente y el poema termina con la derrota de Satanás. Milton creó una tercera obra maestra con el Sansón agonizante, publicado en 1671. El famoso campeón de Israel, Sansón, el ciego, prisionero de los filisteos, sirve de portavoz a los rencores políticos del poeta ciego y del republicano reducido a impotencia ante el triunfo de los monárquicos. La primera esposa de Milton le sirvió en cierto modo de modelo para la creación de la figura de Dalila, la intrusa en el pueblo elegido. El ciego, inspirado que llora su propio dolor por boca de Sansón, se siente, como él, servidor de Dios, encadenado en expiación de sus pecados por un pueblo que desprecia todo cuanto es sagrado para los puritanos. Por supuesto, los modernos filisteos son los caballeros, que en medio de las peores orgías se agrupan en torno al adúltero Carlos II y sus amantes de rostro pintarrajeado. Sansón agonizante es el último gran poema de Milton. Murió 3 años después de haberlo compuesto. Milton es el heredero inmediato de los grandes escritores de la época isabelina y el último superviviente del Renacimiento, en unos tiempos netamente neoclásicos. En él se mezclan armónicamente la gracia pagana y la sublime solemnidad del puritanismo. Ante su luminosa figura se inclinaron admirados y respetuosos todos los partidos. Ante las personalidades que lo visitaron, Dryden le pidió autorización para utilizar su poema más importante para una ópera. La época en que vivió no permitía ya a Milton aquella venturosa serenidad y elevación de los tiempos de Shakespeare, ya que el poeta puritano se vio atraído irresistiblemente a la lucha activa. Así, mientras Shakespeare había hecho posible lo moral por medio de la belleza, Milton salvó la belleza mediante lo moral. Para los pueblos de lengua inglesa, Milton es y continúa siendo una fuerza viva. La azarosa vida de Juan Bunyan. Juan Bunyan, autor de El viaje del peregrino, parece haber conocido admirablemente a los seres humanos, puesto que su obra posee el raro mérito de apasionar a una generación tras otra. Fue traducida a muchos idiomas y sigue los pasos de la Biblia, como el trino de las aves sigue el despertar de la aurora. Excepto la Biblia y los Salmos de David, pocos libros consiguen educar, consolar tanto a los seres humanos en su angustia espiritual. Bunyan comenzó su obra cuando se hallaba en la cárcel. Ardiente puritano, fue detenido luego de que Carlos II promulgó severas leyes contra los dissenters, es decir, todos aquellos cuyas opiniones diferían del dogma anglicano. Bunyan, al contrario de Milton, era un hombre del pueblo.
Su padre era un modesto estañador o batidor de cobre de las cercanías de Bedford, unas 10 millas al norte de Londres. Juan ejerció durante algún tiempo la profesión de su padre. Luego, al cumplir los 16 años, hizo la campaña contra los caballeros. Tendría unos 20 años cuando se casó con una compañera muy noble y piadosa. Pero Juan parecía destinado a otra vocación que la de simple artesano o soldado. En su infancia había creído tener visiones y oír llamadas. Con todo, en su notable autobiografía, Bunyan describe su juventud como una vida de pecado, aunque el hecho de juzgarla de tal modo, considerando incluso el baile y el juego de dados como faltas abominables, fue efecto de su conversión al puritanismo, lo que nos recuerda la actitud de San Agustín en sus confesiones. Parece que Bunyan se convirtió por influjo de su piadosa esposa, que lo llevó a la comunidad de los independientes de Bedford. Poco después perdió a su querida mujer, entonces inició su carrera de predicador. La gente acudía en masa a oír al joven ministro proclamar su fe en tan fervorosos términos, por más que las autoridades le prohibieron que predicara. Los oyentes siguieron agrupándose en torno suyo en casas particulares y fuera de la ciudad. Ello duró hasta 1660, fecha en que Bunyan fue detenido en medio de un sermón. Le ofrecieron la libertad a cambio de la promesa de que cesara de predicar, pero Bunyan no aceptó y fue condenado a 12 años de cárcel, aunque podía visitar de vez en cuando a sus correligionarios y recibir también la visita de ellos. Juan Bunyan terminó el viaje del peregrino en 1676, 4 años después de salir de prisión. Publicó otros muchos libros. Escribió tantas obras como años tenía, pero ninguna demuestra la misma imaginación ni tanto talento narrativo o idéntica figura en el análisis de los caracteres. Al salir de la cárcel, la pequeña comunidad disidente de Bedford lo eligió como ministro suyo, cargo que conservó hasta su muerte en 1688, aun cuando le ofrecieron empleos más importantes y lucrativos. Supremacía francesa, el perturbador de la política europea. La monarquía de derecho divino. La política ambiciosa de Luis XIV determinó la historia europea durante 4 decenios. Quien pretenda explicarse los fundamentos de esta política no puede soslayar los factores religiosos inseparables del espíritu de aquella época. Luis XIV era un hombre piadoso, pero a su manera. Diríase que Bossuet estaba junto a él para proporcionar debida forma a sus convicciones religiosas. El rey de Francia no tenía otro Dios que el Yahvé del Antiguo Testamento. Según Bossuet, el rey era el sustituto de Dios en la tierra, teniendo como principal deber el de ejecutar la voluntad del Todopoderoso. Esta voluntad consistía ante todo en devolver a los europeos la unidad religiosa de la Edad Media, cuando todavía no se habían ensarzado unos cristianos contra otros. Bossuet logró hacer revivir en su soberano la antigua y orgullosa idea de la monarquía universal al socaire de la política del derecho divino de los reyes. Nunca se vio cohibido al rey Sol, decía Lamartine. Luis XIV no tenía ninguno de los pudores del vicio. Había tanta distancia entre el monarca y sus súbditos que la moral y la religión apenas si se atrevían a murmurar a sus pies. Del príncipe se respetaba todo, hasta sus escandalosos hábitos. Estos formaban parte también del derecho divino. Siempre resulta difícil juzgar las intenciones de los seres humanos, pero esta manera de ver las cosas pesó probablemente en la balanza cuando Luis XIV eligió una política de conquistas. Es evidente que no era el único motivo de su decisión. La geopolítica y la estrategia entraban también en sus cálculos y recomendaban al rey el establecimiento de las llamadas fronteras naturales de Francia. Francia y España habían firmado la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Exactamente 100 años más tarde, ambos países firmarían un nuevo acuerdo, el Tratado de los Pirineos. El momento histórico de Cateau-Cambrésis marcaba el principio de un periodo de hegemonía española en la política europea, y a su vez el Tratado de los Pirineos otorgaría a Francia el papel protagónico en la misma, como en tiempos de Carlomagno. El historiador francés Albert Sorel ha insistido mucho sobre la importancia que tenía para los franceses del siglo XVII el recuerdo de la época carolingia, opinando que Luis XIV debía inspirarse en Carlomagno para las directrices de su política exterior. Afirma que Luis quiso aplicar el sistema clásico francés, es decir, la anexión a Francia de todos los territorios que pertenecían a la antigua Galia, así como el restablecimiento de las fronteras naturales francesas, o sea, el Océano Atlántico, los Pirineos, los Alpes y el Rin. Desde los tiempos de Carlomagno no se había visto a príncipe alguno comportarse así, como señor y juez de los soberanos y conquistar países sin más razón que un simple decreto. Tal era el comentario unánime. Luis XIV tuvo siempre tendencia a la ofensiva, tanto en sus intrigas como en sus tentativas de corrupción política y diplomática.
en sus negociaciones y alianzas y en último término en sus guerras. Era muy raro que el rey pusiera en duda el éxito de sus empresas, pues se consideraba no solo el mayor monarca de Europa, sino también el único capaz de reinar en ella. En su opinión, la hegemonía en Europa podía obtenerse fácilmente, siguiendo normas sencillas. Bastaba con no olvidar nunca el objetivo propuesto, no evitarse esfuerzo alguno ni retroceder ante ningún medio, fuera moral o inmoral, la violencia declarada, corrupción o violación de tratados. Luis XIV sentía muy poco respeto hacia tratados considerados inviolables por todas las potencias. Ninguno de sus párrafos, solía decir, está formulado con tanta minuciosidad que no puede ser interpretado de dos maneras distintas. Quien admite que de una vez para siempre que es posible retirar la palabra empeñada puede, en cualquier caso, sin ningún esfuerzo, hallar el pretexto para hacerlo. Luis XIV parece ser, con todo rigor y bajo este aspecto, el discípulo más consecuente y de mayor talento de Maquiavelo, a pesar de todo cuanto su carácter pueda demostrar en contrario. Para el rey de Francia, el interés del Estado quedaba por encima de cualquier otra consideración. En todos sus actos, el rey Sol proporcionaba la ley del más fuerte, propiciaba la ley del más fuerte. En cambio, tanto en sus escritos como de palabra, no cesaba en erigirse en defensor del derecho y de la ley. Así, por ejemplo, los tratados de Westfalia, 1648, Aquisgrán, 1668 y Nimega, 1678, estipulaban que todas las ciudades y plazas fuertes que se había ido anexionando Francia le eran cedidas, con sus dependencias. Esta expresión era tan vaga en el contexto del régimen feudal que bajo el vocablo dependencias se podía pretender provincias enteras. A raíz de ello, en los parlamentos de Metz, de Visage y de Besançon, el monarca francés creó las llamadas cámaras de reunión, encargadas de averiguar las tierras y feudos que habían dependido de los obispados de Metz, Toul y Verdun, de las ciudades de Alsacia y del Franco Condado, a fin de unirlas a la corona francesa, 1679. Las citadas cámaras adjudicaron al reino de Luis XIV las localidades de Saarbrücken, Saarbrücken, Falkenberg y Gronsheim, pertenecientes al elector de Treveris, Welders, que pertenecía al elector palatino de Expon, perteneciente al rey de Suecia, Lautenburg, al obispado de Spira, Montbéliard, el duque de Württemberg y otros. El rey Sol envió tropas a todos estos lugares pese a las observaciones de la dieta de Ratisbona y los fue ocupando sin resistencia. Una política de grandeur. El rey Sol dominó el continente durante muchos años, pero fue dueño absoluto de Europa y hubo de admitir que el antiguo sistema de la monarquía universal no era un designio tan sencillo de realizar, ni su política de fuerza un medio tan eficaz como creyeron en un principio. Luis XIV basaba su acción en la ingenua idea de que los demás estados europeos aceptarían su ansia de conquistas en actitud más o menos pasiva. Esta mentalidad no carecía por entero de fundamento, ya que en aquella época Francia era en general el país más dinámico y desarrollado del mundo. Su cultura superaba a todas las demás y la lengua francesa, que había alcanzado ya de lleno su forma clásica, comenzaba a desterrar al latín de su posición dominante en las relaciones internacionales. El pueblo francés consideraba sin duda como fenomenológico y natural el imponer un día u otro su dominación a todos los países del mundo. La política exterior de Luis XIV correspondía, pues, a los anhelos de la mayoría de los franceses, y tales deseos podían explicarse perfectamente por la situación y el prestigio del país. Por otra parte, Luis XIV exigía una política y una diplomacia de grandeza, que adoptara formas capaces de imponer respeto al extranjero y de demostrar la majestad de la corona francesa. Los colaboradores de Luis XIV, colaboradores diplomáticos. El rey ponía exquisito cuidado en elegir a los hombres que debían llevar a cabo sus proyectos políticos. Lyon, Pompon, Colbert de Croissy, Torracy se sucedieron en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en servicio del rey Sol. Todos eran inteligentes, muy cultos, capacitados y rebosantes de iniciativa, pero excepto quizás el caso de Pompon, tales iniciativas no eran del género que pudieran temerse injerencias en la dirección de la política extranjera de Luis, lo que no hubiera tolerado el rey. El primero de la serie, Hugo Lyon, fue, después del rey, la pieza maestra de la política exterior francesa en la década de 1660 a 1669, la época de los proyectos grandiosos. Formado en la escuela de Mazarino, pronto adquirió en toda Europa una reputación similar a la de su antiguo maestro en el terreno de las negociaciones diplomáticas. Lyon se había distinguido en el Congreso de Münster, que preparó la paz de Westfalia. Hasta su muerte, en 1671, desempeñó un papel de primer orden en todos los tratados importantes concertados por Francia.